Esta mujer nació sin útero, le dijeron que jamás podría ser madre y hoy sostiene a su hijo en brazos. Ese bebé nació gracias al trasplante del útero de una mujer fallecida y su caso está cambiando la medicina reproductiva en Europa. Soy Paula García y esto es Mundo al Día. Bienvenidos. Hugo Richard Norman Powell, un pequeño de tan solo 2 meses, se ha convertido en un símbolo de esperanza para aquellas mujeres que sueñan con ser madres, pero que debido a una condición genética no lo han logrado. Pero para entender por qué Hugo es un milagro médico, tenemos que hablar de su madre. Esta es la historia de Grace Bell, una mujer del Reino Unido que nació sin útero. Tras llegar a la adolescencia y aún no haber tenido su primera menstruación, a los 16 años le practicaron una laparoscopia y allí le detectaron el síndrome MRKH, una condición congénita que provoca la ausencia o el subdesarrollo del útero y la parte superior de la vagina. Una de cada 4.500 a 5.000 mujeres lo padecen. Recuerdo que a los 15 años fui al médico porque no me había venido la regla. Todo lo demás estaba normal. Me dijeron que no me preocupara que me iba a venir. Y por desgracia, no pasó. Así que volví al médico a los 16 años. Y a partir de entonces, me hicieron una laparoscopia. Recuerdo que me desperté y mis padres estaban cerca y me dijeron que tenía algo llamado síndrome MRKH. Mis padres y yo nunca habíamos oído hablar de este síndrome, pero por supuesto, entendíamos que el resultado sería que no podría gestar a mi propio hijo. De hecho, recuerdo entrar en los baños del hospital y llorar desconsoladamente. Supongo que de alguna manera programé mi cerebro para pensar en lo positivo de no tener hijos, o de pasar por una gestación subrogada, o incluso por la adopción. Pero fue muy difícil. Cabe aclarar que, pese a que Grace nació sin útero y no tenía periodos, aún conservaba sus ovarios. El profesor Smith, cirujano ginecológico y consultor, explica cuál es el panorama al que se enfrentan los médicos al diagnosticar el síndrome MRKH en una paciente. No hay nada ahí, hay ovarios. De hecho, suele haber trompas de falopio normales. Hay una vagina de longitud variable, pero entre eso, no hay cérvix ni útero. Y por supuesto, para esas mujeres, eso significa que nunca van a tener a un bebé, a menos que opten por un trasplante o una gestación subrogada. Para esta mujer de 30 años, físicamente era imposible gestar una vida, pero los médicos y la ciencia lo hicieron posible. Pasaron los años y Grace se casó con Steve Powell y el deseo de tener hijos aumentó. Para este punto, sus opciones para concebir se dividían en dos: esperar el trasplante de un útero o recurrir a la gestación subrogada. Empezaron su proceso de fecundación in vitro, un tratamiento de reproducción asistida que logra el embarazo uniendo óvulos y espermatozoides en un laboratorio. Todo esto fuera del cuerpo humano. Un día recibió una llamada que le cambió la vida. Ella la describe como un regalo caído del cielo. Cuando estábamos haciendo el proceso de fecundación in vitro, como inicialmente elegimos la gestación subrogada, surgió la oportunidad del trasplante de útero, para el cual sí calificamos debido a los requisitos de tener cierta cantidad de embriones disponibles. Creamos 4 embriones en el primer trasplante in vitro que hicimos, y fue entonces cuando recibí la llamada de trasplante de útero para ver si seguía interesada en el programa. Salté de alegría al escuchar eso, pero debo decir que fue una experiencia muy extraña, ya que, por supuesto, provenía de una donante fallecida. En el año 2024, Grace fue contactada por la organización benéfica Womb Transplant UK, que lidera y financia en el Reino Unido un programa de investigación para trasplantes de útero provenientes de donantes fallecidas. Debido a que se trata de un procedimiento nuevo y poco común, el trasplante de útero no forma parte del sistema habitual de donación de órganos en el Reino Unido. No está incluido dentro del Registro General de Donantes del NHS ni se rige por el consentimiento automático que aplica para otros órganos. Este programa de investigación fue aprobado por el Health Research Authority, pero cada caso requiere un paso adicional: el consentimiento específico y voluntario de la familia de la donante fallecida. Cuando recibí esa llamada, recuerdo estar en shock total. Estaba muy emocionada. Esto es lo que había deseado durante muchísimo tiempo, pero también era simplemente saber que alguien me había dado este regalo. Una vez todo estuvo en regla, se organizó el procedimiento.
La cirugía de trasplante de útero dura alrededor de 10 horas y se realizó en el Hospital Churchill de Oxford en junio de 2024. Después del procedimiento en la clínica de fertilidad Lister de Londres, la pareja se sometió a un tratamiento de fecundación in vitro, seguido de la transferencia de embriones. El profesor Smith define estas donaciones como procesos complejos, no tanto por el procedimiento quirúrgico, sino por la decisión que deben tomar las familias de los donantes. Me parece que estas donaciones son probablemente el peor momento en la vida de una familia, y hacer algo que ya sabes salva vida y en este caso crea vida es un regalo asombroso. Transcurrieron los meses y las oraciones de Grace y Steve finalmente fueron escuchadas. Me hice la prueba un día antes. Steve estaba en el fútbol ese día y vi la prueba en el baño. Cuando salió que estaba embarazada, yo estaba incrédula y en shock total. Para verificar que todo estaba en orden, Grace debió viajar constantemente a Oxford y a Londres para encontrarse con el equipo médico. Tras una larga espera, el 12 de diciembre de 2025 le dio la bienvenida a su bebé, Hugo Richard Norman Powell. Fue simplemente un milagro. Recuerdo que intenté asomarme por encima de las cortinas y finalmente lo colocaron en mis brazos. Y esto es precisamente por lo que todos han trabajado tan duro. Recuerdo despertarme por la mañana y al ver su carita con su pequeño chupete dentro, sentí que necesitaba despertar de un sueño. Literalmente, no estaríamos aquí con nuestro pequeño bebé si no fuera por el equipo médico que nos cuidó. El profesor Smith y su equipo médico planean atender 10 casos más de donaciones de personas fallecidas. Hemos atendido 3 casos y este es nuestro primer bebé. El ensayo continúa. También estamos llevando a cabo un ensayo concurrente de donante vivo y tenemos la intención de realizar 5 dentro de ese ensayo y 2 ya están hechos. La doctora Isabel Quiroga, experta en trasplante y cirugía endocrina, está muy emocionada por el paso a seguir. Y con suerte tendremos muchos más bebés como resultado de este ensayo. Y creo que una de las cosas más asombrosas que se dijeron por nuestra primera paciente que tuvo un bebé fue cuando tenía 16 años y me dijeron que no tenía útero. No tenía esperanza. Eso ya no se aplica a una mujer en el Reino Unido, a una niña de 16 años en el Reino Unido. Cuando se le diga ese diagnóstico, habrá esperanza. Durante años, el diagnóstico del síndrome MRKH significaba el fin de un sueño. Hoy, gracias al avance de la ciencia y al acto de generosidad de una familia en duelo, ese diagnóstico ya no representa una puerta cerrada, sino una posibilidad. Lo que ocurre en el Reino Unido no es solo el nacimiento de Hugo, es el nacimiento de una nueva esperanza para miles de mujeres en el mundo. Soy Paula García y esto es Mundo al Día. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube y dejarnos sus comentarios. Hasta el próximo video.